Bienvenidos una vez más al canal, pues ya hemos llegado a la lección número 13, generando los caracteres, los personajes, bien, y esta lección explica cómo construir una ficha de personaje que Seedance pueda reconocer de una manera consistente, bien. Acá en esta lección no debemos generar nada ni gastar créditos, solo tenemos que recorrer las imágenes, carruseles y tarjetas. Mi nombre es Xavi, soy especialista en producción de contenido con inteligencia artificial. He trabajado con grandes marcas a nivel internacional creando campañas y contenido visual de alto impacto, y en esta serie te voy a acompañar a conseguir tu certificación oficial de Hicksville Academy. Entonces, acá lo importante es revisar las 4 etapas del proceso, ¿bien? Entonces vamos a desplazarnos por las primeras 4 imágenes. El orden correcto es, el orden correcto sería generar, que es básicamente definir personajes, su vestuario, preparar primero una descripción o mood board. Le podemos, por ejemplo, pedir a Claude un único prompt que incluya todos los ángulos y luego de eso pues generar toda la ficha en una sola imagen. Bien, acá tenemos el ejemplo de lo que se le pide a Claude y acá tenemos la imagen que generó. Entonces, antes de utilizarla, tendríamos que comprobar de que sea el mismo rostro en todos los paneles, bien, que no haya iluminación extraña, que la piel no aparezca plástica, que el vestuario también coincida y que la vista frontal y trasera corresponda también. Entonces, si encuentras un defecto, edita únicamente la zona defectuosa, bien, coloca el fragmento corregido sobre la ficha original, utiliza máscaras en Photoshop y no regeneres repetidamente la ficha. Entonces, la generación de la ficha no es el final. Debes probarla posteriormente en Seedance dentro de una locación ya aprobada, ¿bien? ¿Cuál es el orden que debes memorizar acá en esta lección? ¿Bien? El orden que debes memorizar pues es primero generar, después de generar inspeccionar, después de inspeccionar corregir con máscaras y después recién ahí probar en Seedance. Bien, ese es el flujo. Entonces, ¿qué modelo utilizar? Bien, vas a utilizar Soul Cinema como primera opción para crear personajes humanos desde cero. Bien, Seedream 4.5 es la alternativa para generar en paralelo. AI Cast es la herramienta de casting de Cinema Studio. Nano Banana Pro solamente para editar una ficha terminada, y GPT Imagen 2 para criaturas y adiciones muy precisas. Bien, no utilices Nano Banana Pro para generar desde cero al personaje principal. GPT-2 funciona bien con criaturas y detalles precisos, pero puede producir piel humana excesivamente enfocada y artificial. Entonces vamos a ubicar acá esta parte, acá está mal traducido. O sea, aquí sería como Character Sheet Prompt. Bien, acá tenemos el prompt. Ustedes lo quieren, pueden copiarlo y guardarlo. Y le dan este botón, lo podemos descargar. Bien, con este archivo vamos a poder pues crear nuestras fichas de personaje. Entonces, la estructura que nunca cambia acá es que el fondo siempre es gris neutro profundo, composición horizontal, 3 columnas, un retrato dominante, cuerpo completo frontal y cuerpo completo trasero. Misma identidad, luz y color en todos los paneles. Esto es lo que te va a permitir el prompt. Y el fondo recomendado también detallado, ¿no? Ahí dentro del prompt. Entonces la descripción del personaje es la única parte que debes reemplazar para cada protagonista, ¿bien? En el prompt este que descargamos acá arriba. O sea, vas a tener que cambiar la edad aproximada, la altura y proporciones, la forma del rostro, piel y pequeñas imperfecciones, color de ojos, cabello, vestuario, expresión o rasgos identificables. Bien, entonces vamos a abrir este primer carrusel. Entonces en la imagen 1 tenemos un detective con gabardina, en la imagen 2 tenemos una mujer con chaleco azul y tatuajes, en la imagen 3 tenemos una mujer mayor con bastón, en la imagen 4 tenemos un joven con abrigo de parches. Bien, ¿qué es lo que tenemos que comprobar de estas imágenes? Que tengan fondo gris, que sea un retrato grande, que tenga vista frontal, vista trasera,
y la misma identidad en los tres paneles. Y eso es exactamente lo que estamos viendo. Acá no se le ve la cara, no se le ve la cara al último. Bien, salió mal ahí. Entonces acá tenemos otros carruseles. Estos serían carruseles o sea, un carrusel con fichas aprobadas de personaje. Bien. Entonces, acá tenemos la primera imagen, un hombre con chaqueta multicolor. Después tenemos una mujer exploradora con chaqueta gris. Después tenemos un troll. Después tenemos a este orco con armadura oscura. Después tenemos a este robot. Después tenemos acá a una soldado cyberpunk. Acá tenemos un personaje de moda. Acá lo que me di cuenta es que quizás le cambió la cara, entonces por eso le borran la cabeza para mantener la consistencia con esta. Así que eso, o sea, para tenerlo en cuenta cuando estén creando sus personajes. Y bueno, el último es un personaje con un uniforme deportivo. ¿Qué es lo que tenemos que verificar en cada una de estas fichas? Pues que la identidad sea coherente, el retrato suficientemente grande, los accesorios sean iguales entre vistas, que tengan los ojos visibles, fondos sin elementos llamativos y detalles del vestuario legible. Bien, la estructura funciona igual para humanos, criaturas y robots. Entonces por acá llegamos ya a la sección de las tarjetas. Bueno, acá básicamente tenemos que leerlo, ¿no? Para aprenderlo. Bien. Acá dice que el retrato debe ocupar aproximadamente entre el 25 y el 30% de la ficha. Así Sidance obtiene la información facial correcta. Bien. Debemos utilizar pues un retrato ligeramente angulado, un ángulo de 3/4 muestra mejor el volumen de la cabeza que una vista completamente frontal. El color del iris debe distinguirse bien, los ojos completamente negros no proporcionan suficiente información. También los ojos deben tener un pequeño reflejo de luz, sin este brillo puede parecer muertos o artificiales. También el rostro no debe ser perfectamente simétrico, las pequeñas diferencias entre ambos lados lo hacen más humano. Y bueno, es importante pues evitar texturas de videojuegos o modelo 3D. Sidan puede conservar esa estética y producir, digamos, movimiento similar al de un videojuego. Bueno, y acá para tener en cuenta también es que el blanco puede contaminar y aclarar demasiado las escenas, el negro puede eliminar detalles, así que el gris neutro profundo es la opción más segura, ¿bien? Entonces, bien, observemos esta ficha de personaje con los cuerpos sin cabeza, ¿bien? Acá la elección muestra una técnica particular, ¿bien? Mantener el rostro únicamente en el retrato grande y recortar la cabeza en las vistas de cuerpo completo. Eso evita que Sidance encuentre rostros pequeños y deformados que compitan con el rostro, eh, digamos, el retrato principal. Bien, la referencia facial autorizada queda concentrada en el panel con más resolución. Entonces así es como luce una ficha de personaje con error, un slop, ¿no? Entonces hay que aprender a identificar pues, esas fichas defectuosas, ¿no? ¿Cómo sería una ficha sucia? Una ficha con problemas. Una ficha que tenga fondo manchado o lleno de suciedad. Rostro del cuerpo completo diferente al del retrato. Dos identidades compiten dentro de una misma ficha. Bien, entonces, ¿cuál sería el veredicto? Rechazar. Entonces, para los renders de videojuegos, ¿cuáles serían los problemas? Pues pieles y materiales plásticos, luz naranja como esta que vemos acá de contorno integrada en la ficha, retrato demasiado pequeño. Cian puede repetir la luz naranja en todas las escenas si nosotros le ponemos ese tipo de luces, entonces hay que tener cuidado con eso. Así que el veredicto para esta imagen sería rechazar. Bueno, acá vemos una ficha deficiente de Nano Banana. Y los problemas serían algo como rostro perfectamente simétrico, piel cerosa sin poros, 6 paneles de tamaños similares, no existe un retrato dominante. Bien, entonces, veredicto para esta ficha, rechazar. Entonces, para tener en cuenta la lista de aprobación. Bien, una ficha está lista únicamente si cumple con todo esto. Bien, fondo gris neutro y limpio. Retrato dominante de 25 al 30%. Rostro ligeramente angulado. Iris visibles. Reflejos de luz en los ojos. Piel natural con textura. Pequeña asimetría facial. Identidad consistente. Vista frontal y trasera coherentes.
sin iluminación de contorno contaminante, sin apariencia de videojuego, sin rostros pequeños que compitan con el principal. Bien, entonces, entendiendo esto, vamos a completar la lección. Si todavía no les aparece acá, presionen este botoncito y luego avanzamos a la siguiente lección y eso es lo que vamos a ver en el próximo video. Chao, chao.